A ver, los fiscales peruanos, Germán Juárez Atoche y Domingo Pérez, ya llegaron a la Procuraduría Federal de Brasil para interrogar a Jorge Barata. Este es el día D en el caso Odebrecht, ¿verdad? Marcelo Odebrecht ha adelantado lo que él recuerda, pero siempre decía, todo eso con Barata, todo se corrobora con Barata. Barata sabe a cuánto aumentamos a Keiko, Barata sabe que el presidente Kuczynski siendo primer ministro fue una piedra en el zapato, pero luego lo contratamos para asesoría. Pregunten a Barata, AG sí es Alan García, pero lo otro no. Todo lo corrobora Barata, por eso es tan importante el interrogatorio que se va a llevar, o que ya se está llevando hoy en Brasil. También se encuentran en el lugar los abogados de Ollantumala, que es el doctor César Nakazaki, los abogados, y Julio César Espinosa. Como se sabe, el ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú viene respondiendo sobre los presuntos aportes a la campaña del ex candidato Ollantumala. En situación de testigo y bajo las leyes brasileñas, Barata intentará llenar los vacíos de las declaraciones de Marcelo Odebrecht. Hoy le toca a Ollantumala y a Nadine Heredia, y mañana será lo propio ya con otro fiscal, con Germán Juárez Atoche, que es el titular de ese caso, para ver el tema de Keiko Fujimori. Hoy es con Germán Juárez Atoche, mañana tocará el caso de Keiko Fujimori. Vamos a ver la buena voluntad que puedan tener estos fiscales, porque decían que aun cuando no se iba en específico a preguntar sobre la relación del presidente Pedro Pablo Kuczynski, su empresa Westfield y Odebrecht, se podrían plantear preguntas amplias en las que pudiera surgir información, por supuesto, sobre el presidente, ¿no? Y lo mismo sobre el expresidente Alan García. Claro, y el mismo listado de preguntas es referencial, ¿no? Así es. Eso se va desgranando conforme se vaya corriendo el interrogatorio. Al final del día, lo que nos queda a los peruanos es esperar que todo sea corroborado con pruebas y confiar en que esto va a ser así para esclarecer una situación que tiene a toda la clase política en vilo. Estamos hablando de un expresidente que está en calidad de prófugo, Alejandro Toledo. Estamos hablando de un expresidente preso, Ollantumala, un presidente en ejercicio que ha dicho, habla Barata y luego me presento yo a la comisión Lavallato, que también lo está investigando, y una candidata a la presidencia, lideresa del partido, con más presencia en el Congreso de la República, también en esta situación. Así que una situación que además no nos conviene nada como país, para la agenda del país, porque todos están esperando a ver qué dice y en qué momento me mandan a mí también a la cárcel si prueba lo que había dicho Marcelo Odebrecht. ¿Es suficiente? Se lo vamos a plantear a Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que está esta tarde con nosotros. A ver, hay quienes interpretan que recibir aportes de campaña no es delito y que por lo tanto por ahí algunos están tranquilos porque dicen, ¿cuál es el delito de recibir aportes de campaña? Un exfiscal lo decía, es que los políticos no pueden pecar de ingenuos. O sea, no pueden alegar, no, yo no tengo cómo saber que esos fondos son de origen ilícito, porque lo que se está imputando no es al haber recibido dinero de campaña, sino es lavado de activos, porque ese dinero venía de la Caja 2, que es el dinero negro, digamos, de Odebrecht. Operaciones estructuradas, ¿no? Una situación complicada. Depende todo de Barata, ¿o no? Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Barata los de Barata o no los de Barata? No, Barata lo quieren sacar barato también, ¿no? No, barato. Es cierto lo que tú señalas en relación a que los partidos, según la ley de partidos vigente en aquel entonces, ahora se llama Ley de Organizaciones Políticas, no establecía, digamos, como dinero prohibido, por ejemplo, en que aportaran empresas extranjeras. Hoy, con la última modificación, eso ya no es posible. Pero incluso en el caso que se hubiera dado ahora, eso no merecería sino una sanción administrativa electoral. No está dentro del campo de lo que se llama incluso delitos electorales. En consecuencia,
por ahí es donde probablemente la defensa de muchos de ellos va a tratar de justamente transitar. Porque, nuevamente, repito, la ley de partidos políticos lo que te decía solamente era que ningún partido podía recibir más de 60 UITs al año de cualquier persona natural o jurídica, así de genérico. Entonces, en el supuesto de que esta empresa hubiera entregado dinero para la campaña, a lo más, en aquel momento, se le podría sancionar de manera económica. Nada más. Eso era lo que decía la ley. Una sanción administrativa. Es una sanción absolutamente administrativa. Pero peor aún, en términos de realidad, hay dos partidos, Alianza para el Progreso y Perú Posible, que fueron sancionados económicamente por la OMPE porque es la encargada, porque incluso tiene una gerencia especializada, que es la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, que sancionaron económicamente, apelaron y se ratificó la sanción y hasta hoy día la OMPE no cobra. Estoy hablando de hace varios años. Hace varios años. Es más, en el caso de Perú Posible ya ni siquiera puede cobrar porque es un partido que no existe. Porque ya no existe. Y entonces acá hay un tema, ya no solo que la ley probablemente no estaba dispuesta a enfrentar escenarios como estos, sino que el tema radica en que efectivamente es un poco difícil. Digamos, pongamos el escenario inocuo, el escenario en donde los partidos realmente no sabían de dónde te venía el dinero. Entonces, no hay manera, por lo menos por esa vía, digo, estrictamente electoral, que ese dinero venía exactamente de la caja 2. Claro. Porque, además, lo siguiente, hasta hace, ¿cuánto? ¿3 años? ¿2 años? Odebrecht, ¿qué era en términos de imagen y reputación como empresa? Bueno, una gran empresa, ¿no? Y además, cuando tú dices eso, como partido, incluso como una persona natural, podría decir, si el dinero viene de acá, es un dinero, pues, legal, etcétera, ¿no? Que tendrá intereses, probablemente lo tendrá. No habría por qué sospechar, no estaban obligados a sospechar. Digamos, pero no solamente, imagínate eso incluso con empresas peruanas. Al contrario, uno diría, bueno, acá viene el dinero y esta es una empresa que tiene una muy buena reputación. No le vas a preguntar, oye, ¿de qué dependencia? ¿De dónde estarás dando dinero sucio, no? Si de esa empresa con alta reputación ya podías dudar, pues tenías que dudar de todo el mundo. ¿Hay manera de que un partido pueda acceder a conocer cuál era el circuito del dinero previo que tú recibes? Es muy poco. Pero también es cierto lo siguiente, que generalmente este tipo de aportes, que no eran aportes pocos o pocos aportes, porque 60 OIT es lo que significa en ese momento más o menos 240.000. Eso para una campaña presidencial no es nada. Entonces, si ya te va a aportar una empresa, o una empresa quiere que su aporte sea significativo, supera esto. Entonces, ¿qué ocurría en muchos casos? Utilizar recursos que no eran directos, sino indirectos, testaferros, hay 1000 formas, ¿no? Entonces, era, repito, muy difícil de saber. Es más, tú buscas la información en la web o en los, digamos, la documentación propia de la OMPE, no vas a encontrar que Odebrecht entregaba dinero. Y así como Odebrecht, probablemente muchas empresas. Claro. Se ha cambiado ahora la ley y ahora un partido ni ningún candidato puede recibir dinero de una empresa, sea nacional o extranjera. O sea, que a la luz de esta explicación que nos has dado, pero todos se han apurado en decir yo no he recibido, nadie quiere admitir que ha recibido aportes de campaña. Si están tan tranquilos, ¿por qué la desesperación de negar? Así es. Porque, bueno, además hay otros delitos que se les imputaría, porque además no solamente es el aporte de campaña que no está penalizado, ya nos explicaste, pero está que Barata puede decir, claro, es que nosotros aportamos, pero luego hicimos tal adenda, firmamos tal contrato, inflamos tal cosa, los acuerdos posteriores, claro. Pero ¿cómo lo prueba? Entonces acá viene lo otro. Dicho esto, esto no quiere decir, y para eso habría que ver la pericia de los fiscales, y creo que además por esa línea van, tratar de juntar otro tipo de documentación, porque por ejemplo, imaginas que uno de estos partidos efectivamente recibió dinero. Tienes que también probar,
y para eso, si bien es cierto, la Gerencia de Supervisión de Fondos de la OMPE no tiene todos los instrumentos, sí comienzan a verse desajustes. Y es por eso que el fiscal ha ido a la OMPE y ha recogido la documentación y ahí está tratando de reconstruir este muñeco, porque ¿de dónde viene el dinero? Claro. Porque entonces ahí sí podría existir el tema de lavado de activos y muchos otros, ¿no? Entonces se necesita una mayor información y eso es lo que en principio puede entregar Barata, aun cuando no sabemos si es que esto va a ser así, porque creo que el nivel de expectativa es alto y probablemente vayamos mañana a una cierta decepción, o va a repartir para todos, ¿no? Va a repartir para todos en el sentido de decir algo de cada uno, y vamos a estar en un escenario previo a lo que estamos antes de las declaraciones de Barata. Ese es el problema, ¿no? Que quedamos a merced de la palabra de Jorge Barata y del nivel de involucramiento que quiera hacer sobre uno u otro de todos los que están investigados. ¿A quién le conviene machancar? ¿A quién le conviene defender? ¿Qué información le conviene guardarse y cuál hacerla pública? Ahora, en principio, con todo este procedimiento que está ligado a lo que se sigue en Brasil, tampoco es que tiene un margen tan abierto, tan amplio, pues como para no decir sus beneficios. Está jugando los beneficios acá y se están jugando sus beneficios allá. Y por lo tanto, si bien es cierto, puede hacer esto lo que estamos comentando, tampoco digo que tiene un nivel de discrecionalidad tan amplio que, por ejemplo, no diga nada, porque además lo que diga tiene que estar documentado, porque su palabra no basta, ¿no? Eso es lo que se está diciendo. ¿Y quién va a tener que entregar esa documentación? La propia empresa. Y él sabe en dónde están esos documentos o en dónde se puede contrastar. Pero en relación a lo que era la inicial pregunta sobre los aportes de campaña, esto devela varias cosas. Devela en primer lugar que nuestros partidos son absolutamente vulnerables a quien tienen dinero. Claro. Porque si yo soy un partido que tengo dinero, que tengo las posibilidades de poder producir y reproducir mi dinero para una campaña, entonces no necesito a Odebrecht o el dinero mal habido para que financie mi campaña. Entonces, mientras más fortalecido estoy, mientras tenga yo recursos para poder proveerme para financiar una campaña, soy menos vulnerable a quien viene y simplemente te dice, mira, acá tienes, ya sea la procedencia de donde sea, y yo que lo necesito ávidamente, que es lo que está ocurriendo. Y de cara al 7 de octubre, ya saliéndonos un poquito, pero el 7 de octubre, que son las elecciones regionales municipales, esto se multiplica. Porque si estamos hablando de campañas presidenciales, de partidos y políticos que, digamos, son el top de la política, la élite de la política, tú te puedes imaginar a nivel regional y local, ya no de los Odebrecht, pero los Odebrecht de repente locales. Claro, ahí eso es donde de las luces no están, digamos, atentas, dispuestas, ¿no? Donde no se ilumina o no se devela con mayor transparencia. Y entonces, mañana más tarde, ¿qué cosa estamos viendo? En realidad, resultado de esta relación. Muchos alcaldes... Chilca para decir, o sea, estamos hablando solamente por un San Juan de Lurigancho, solamente en Lima. Imagínate, fuera de Lima, ¿no? De acuerdo. Bueno, y el aporte estatal a los partidos es una solución. Porque no, no, ¿de dónde? No son empresas, ¿no? ¿De dónde sacan plata? Claro, pero tú ves, por ejemplo, el caso de México. México es el extremo absolutamente opuesto al nuestro. En México invierte el Estado mexicano en partidos y organización electoral como ningún otro país, y yo diría de los más altos en el mundo. Ya incluso se habla hasta en México de inmoralidad, porque la cantidad que entregan los partidos es extrema. Pero esos partidos en realidad han podido resistir el dinero mal habido que viene de ¿dónde? Las mafias. Del narcotráfico. Del narcotráfico mexicano, que no, ustedes saben que no es poca cosa ni poca monta, estamos hablando de poderosísimos. Sí. No ha logrado penetrar, no digo que cero, pero no ha logrado penetrar, que con el poder que tiene el narcotráfico, haber destruido el sistema político mexicano. Tenía recursos. Imagínense ustedes cuántos recursos pueden tener los partidos ahí, que cuando los multaron, los famosos amigos de Fox hace ya algunos años, la multa fue de $80 millones. 80 millones de dólares. ¿Saben cómo la pagaron? A cuenta del dinero público. A cuenta. Quiere decir que había todavía dinero más. Claro, había. Pero entonces no viene pues cualquiera y te dice, oye, $1 milloncito acá por
un plato de lentejas, no me gusta la comparación, pero digamos... Pero es que la tristeza, es que es ciertamente. eso. Y luego Entonces, te pasa la factura. Pero ¿no mira, es cierto? nuestros partidos son tan raquíticos que, por ejemplo, solo por nivel visual, hasta de infraestructura, ¿cuántos locales tiene, por ejemplo, el partido más grande, como tú lo has señalado, Fuerza Popular? Fuerza Popular. Aparte del centro de Lima y el de la casa en Surco, tú lo ves por distritos. Y tú sales fuera de Lima, los encuentras, y si no hay un espacio de encuentro, ¿en dónde están? O sea, ¿cómo agrupas a tu propia gente? ¿Cómo la alimentas de política? ¿Cómo la formas? No hay. No hay, ¿no es cierto? No existe, es ya, entonces, si es que inexistente, no es hay, o inexistente. si hay muy poco... Quizás tengan, para no ser absolutos, ¿no es cierto? Pero yo no veo eso. Ahora, o sea, imagínate, no hay Royce, vida partidaria. y estamos hablando de 22 partidos inscritos legalmente. 22. Estamos hablando hacemos referencia solamente a los más importantes, grandes. Lo grande nuestro es absolutamente empequeñecido en una comparación incluso a la latinoamericana. Y estamos así. Y entonces, claro, en este escenario de partidos, repito, raquíticos, donde tú le das, los volteas y no cae No le nada, sacas, pues, no un cae nada. centavo. Ahora cae algo, porque a partir de este año tienen dinero, de dinero público. Por primera vez, piensa que la norma se dio en el año 2003. Perdón, no este año, ya el año pasado, pues 2017. Pero la ley, como muchas de las leyes hechas en nuestro país y sobre todo a nivel electoral, con un conjunto de errores. Por ejemplo, se escribe bonito, ¿ya? Y se dice 50% del dinero que recibes para educación, para formación, para investigación. Suena bien. Pero Se la lo que van a falta tirar se en lo- otra y- cosa, pero- obviamente. pero O sea, lo no van a para hacer de ese otra fin, cosa. lo van a Pero gastar en otra... Pero incluso, así se lo gasten todo el 100%, yo un partido que no tengo nada, si me das ese dinero, yo lo primero que tendría que hacer es proveerme de locales, con la justa me alcanza el dinero. Pero como la ley me dice que yo tengo que invertir en este otro 50% en educación, capacitación, investigación, ¿qué hago? Echa la ley, echa la trampa. Contratas a un contador y te dice, mira, arreglamos un evento por aquí, capacitación por allá, pero es que yo necesito lo otro, pero la ley me obliga a esto. Claro. Comienzas a mentir. Y nuestras leyes... Y a malversar, porque podría en ser algunos casos malversación también. de fondos. Claro, entonces porque vas... sí es para educación, Así pero es, así es. Malversas fondos, malversa fondos. pero casi en algunos casos te verías obligado, pues necesitas otra cosa. Mira, la ley te obliga a que cuando tú te inscribas necesitas 67 comités provinciales a nivel del país. 67. ¿Qué son los partidos? Te entregan la documentación y a la vuelta, ese local que de repente era para que te vean que existes, pues aparece. Entonces, nuevamente, Le piden a un a- vecino, Así ponga es, el pon el cartel, cartel, y ya, acá que aquí funciona, funciona, claro. Pura finta. Pero si yo tengo dinero y realmente quiero construir un partido, sí necesito local, sí necesito una infraestructura, sí necesito pagar servicios, de repente a un pequeño personal para que atienda. Si quiero hacer bien las cosas, sí necesito. Claro. Pero entonces la ley me dice, no, tienes que capacitar, tienes que hacer investigación. Ni las universidades, en su mayoría en el país, investigan. Imaginarás tú, pues, partidos políticos que son 22, pero muchos que transitan Cascarones. en la vida, por un lado, y por otro lado, una informalidad extrema. Entonces dice, los libros contables, etcétera. Algunos no tienen ni libros contables. Porque para tener libros contables necesitas un contador. Y no necesitas un contador que le pague solamente por un servicio de un momento. Se supone que tienes que tener una regularidad que da cuenta también de una vida regular. Y eso en realidad no existe. Entonces, hacemos leyes y normas que no dan cuenta de la realidad. Y te exigen cosas que a veces no puedes cumplir. Y cuando te chapan porque no puedes cumplir, has tratado de darle vuelta a la norma, te sancionan. Claro, has tratado de darle vuelta a la norma, te sancionan. Claro, este es en el escenario de partidos y líderes que quieren hacer buenas cosas. Ahora, eso imagínate en el otro lado, cuando quieres hacer fechorías, Claro. eso también No, te más ayuda, fácil. más fácil Así todavía, es, ¿no? así es. Y no hay voluntad política. Y no hay voluntad desde, política. Desde el Congreso, por lo menos, que debería hacer una reforma integral del sistema.
Claro, porque lo que sí... Ahí está el gato despensero. Claro, efectivamente. entonces te dicen, por ejemplo... Claro, son hijos de ese sistema, ¿no? Y ante la tribuna que te dice, mira, Odebrecht, extranjero, etcétera, han cambiado la norma y dice, ya no podrán aportar empresas nacionales extranjeras. Pero el partido va a seguir, el candidato, necesitando dinero. Así es. Van a haber otras formas. Van a buscar los mecanismos para lo van a hacerlo. hacer. Castigarán a algunos, pero otros no. Lo van a hacer. Tarde o temprano lo van a hacer. Y eso es una cosa lamentable, ¿no? Volviendo al tema de Barata, que es con el que empezamos, pero el habernos salido para hablar del tema es importante, porque tenemos elecciones Sí, ahorita claro, y ya así estamos es. sobre el caballo. Y no se puede cambiar ninguna norma. Y ya no ya. se puede cambiar ninguna norma. El presidente de la República debe seguir esperando a que Barata diga algo más, o ya debería presentarse. Yo entiendo que al presidente no se le pueden poner ultimátums, pero le ha comprometido su palabra. No se le ha dado a interrogar en esta oportunidad sobre esta situación de Westfield, pero ¿debería esperarse más, dilatar más las cosas? Este es un tema que cuando él se presente, nadie lo va a premiar porque se ha presentado. Así es. Hace meses que es el tema entre la comisión y la invitación para que él se pronuncie. Si lo hubiera hecho inmediatamente, quizás la gente hubiera dicho, caray, es un presidente, no que se está dejando llevar por la presión, sino que busca responder de manera clara y con iniciativa y transparente. Eso ya ha pasado, ¿no? Hay varios meses. ¿Por qué dice después de Barata? Porque tengo la impresión que él tiene alguna información o a través de X... De algo nuevo que va a salir. O que probablemente no va a decir, no, que no va a salir nada nuevo, al contrario. Yeah. O de repente lo nuevo sea por otros y no tanto por él. Entonces va a ir un poquito más confiado. Porque esto de decir, yo voy a hablar después de la declaración de Barata tan puntual, parece que tan temiera que específico, algo nuevo vaya a salir. Claro. pero yo no... A mí me da esa impresión. Ya, pero entonces yo no pondría, digamos, el ser tan puntilloso, ¿no? De decir después de la declaración de Barata. Ahora, después de declaración, salvo que él conozca exactamente lo que va a decir Barata, y yo estoy preparándome la defensa todo este tiempo, me doy dando espacio. Claro, porque puede sembrar esa duda, ¿no? Y está esperando a ver qué dice para ver cómo me defiendo yo. O sea, que podría esperar algo malo de su declaración. Ahora, esto se supone que además, como directamente no van a preguntar sobre su caso, puede salir el día de hoy o mañana, ¿no? Claro. Acá se termina. Pero acuérdense que mañana es el tema de Keiko y Fuerza Popular, ¿no? Puede que los fiscales no pregunten nada, porque estamos realmente sometidos a las iniciativas y el desempeño de los fiscales, que en principio yo creo que han actuado bien, ¿no? Pero no dejan de tener los fiscales y jueces un contexto político que los rodea. Claro, y que los presiona. Los presionan por todos lados. Sí, por todos Brevemente, lados. la dilación, ¿afecta al presidente? Brevemente, porque tenemos que irnos a los titulares. Sí, no, sí. De todas maneras sí, claro lo está afectando. Es más, yo creo que con independencia de lo de Barata, el presidente ha sido fuertemente afectado. Este 15% de aprobación es uno de los más bajos que se conoce. Y si sigue así, para va el tiempo a poder, que tienen el gobierno. Sí, claro, solo comparable con el gobierno de Toledo. Así es. Y eso ya es decir bastante. Fernando, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 2 de la tarde con 2 minutos.